Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nicaragua es el tema que nos ocupa hoy. En marzo, aproximadamente el 18 de marzo, se dio a conocer que había el primer caso en Nicaragua. A diferencia de la gran mayoría del resto de los países, el presidente, la pareja Ortega Murillo, tiene aproximadamente 35 días de no aparecer públicamente para organizar a la población, para informar, para dar instrucciones. Hay muchísima incertidumbre, pero las buenas noticias son que hay ciudadanos de diferentes sectores, de diferentes especialidades, que se han estado organizando para poder llevar esa atención a la población y sobre todo para poder informar a la población, porque el contraste es sumamente grande. El contraste entre las cifras dadas, como ya lo hemos estado informando por el gobierno de Nicaragua, que dicen aproximadamente que son 91 personas fallecidas, mientras que se habla de 1,000 personas que habrían fallecidas. ¿De dónde se obtienen estos datos? Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy y agradecerles de antemano que estén con nosotros. Está con nosotros el doctor Carlos Hernández. Él es parte justamente del comité científico que busca informar a los nicaragüenses acerca del COVID con datos y fuentes confiables. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. También nos acompaña Jimena. Jimena, creo que está un poquito, bueno, se quedó congelada. Jimena Larga Espada, ella también está dedicada a la parte de comunicación del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, y amablemente también nos acompaña el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Glenda, mucho gusto. Bueno, y tengo un invitado de lujo también acá que se acaba de unir a nosotros. Vamos a ver, Arnulfo Peralta, periodista. Arnulfo, qué gran alegría, qué gran noticia que te has unido a nosotros. Bienvenido, Arnulfo. Gracias, Glenda. Aquí de último momento, trabajando desde casa hoy, pero acompañándote a esta hora. Buenos días. Y Arnulfo, gran periodista nicaragüense, nos acompaña en este momento desde Florida, ¿no? Desde Florida, donde también pues la emergencia es bastante grande. Pero quiero comenzar con el doctor Leonel Argüello, porque me estaba diciendo que justamente viene saliendo de una reunión para atender una situación de emergencia respecto a respiradores que hacen falta oxígeno. ¿Cuál es la situación, doctor Argüello? Sí, bueno, en este país, a partir de la epidemia, hemos tenido una alta demanda, fundamentalmente en oxígeno y en pulsosímetros, que son unos aparatitos en el cual vos lo pones en el dedo para poder medir cuál es la saturación del oxígeno. Lamentablemente no ha habido un control de parte del gobierno sobre los precios y se han disparado a tal grado que un aparato que puede costar 15, 20 dólares llegó a costar hasta 140 dólares, o un tanque de oxígeno que costaba 300 dólares, ahorita te cuesta 1.500 dólares. Entonces, hay pacientes que requieren ir al hospital, hay pacientes que pueden permanecer en casa con oxígeno, pero el oxígeno no está disponible. Y hay que tomar en cuenta que nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina. Y esto disminuye el acceso a la oxigenoterapia, que es fundamental porque hay muchísimos pacientes que pueden que estén bien, aparentemente están con COVID y están bien, pero si vos le examinás su saturación de oxígeno, la tienen baja. Entonces, en ese momento, si les pones oxígeno, le ayuda a recuperar más rápidamente de la enfermedad y en algunos casos evita inclusive la complicación. Claro, vamos a pedirle también al doctor Carlos Hernández que nos cuente sobre este esfuerzo que está haciendo un grupo de especialistas en diferentes disciplinas. Entiendo que también están ustedes, están los psicólogos, están los médicos especialistas en salud pública. Doctor Hernández, cuéntenos de este comité. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Brenda.
Nuestra historia nació hace 4 meses. Cuando se inició la epidemia, empezamos a observar que desde el gobierno no había ni el liderazgo, ni la explicación a la población, ni información fiable y que se le estuviera orientando a la población de cómo estábamos en el desarrollo de la epidemia, ni qué hacer frente a ella. Esa ausencia de liderazgo que desde el principio se empezó a percibir, es decir, un gobierno que no establece ninguna alerta, no se ha emitido hasta el momento un decreto presidencial, ni legislativo, ni de ninguna índole. Hay una resolución administrativa del Ministerio de Salud que establece una supuesta alarma epidemiológica que en ese momento no se le explicó a la población qué significaba o qué modificaba o qué. Entonces, ante una ausencia de información que ubicara a la población y viendo las medidas que se estaban adoptando o que no se estaban adoptando, varios profesionales nos reunimos y empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que orientar a la población, solicitarle al gobierno que establezca al menos las medidas que ya en ese momento la epidemia, el avance de la epidemia desde Asia hacia Europa ya había mucha intercambio de información científica de qué hacer, de qué medidas adoptar, pero no se divulgaban en el país. Entonces nosotros asumimos ese papel y nos llamamos así, pues el nombre es como muy diciente, ¿no? Comité Científico Multidisciplinario. Aquí estamos médicos clínicos, infectólogos, neumólogos, pediatras, ginecostetras. Tenemos médicos también del área de la salud pública, epidemiólogos, salubristas. Tenemos especialistas en educación y en salud mental, psicología. Y de comunicación. Precisamente tú has presentado a Jimena, que es nuestra profesional del área de la comunicación. Entonces nos juntamos para llenar lo que veíamos como un vacío muy grave, porque la epidemia crecía, se dio el anuncio del primer caso en la fecha que tú ya señalaste, y eso generó un pánico tremendo, y nosotros lo que intentamos fue calmar un poco la situación. El pánico estaba más dado por la incertidumbre, el desconocimiento, la falta de liderazgo de alguien que asumiera. En casi todos los países del mundo, los líderes de cada país llamaron a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales, a lo que llaman en algunas partes las fuerzas vivas de la nación, y los convocaron para hacer una respuesta nacional. Aquí eso nunca ha sucedido. Por el contrario, más bien se dio un sesgo de que aquí no se podía hablar sino lo que se hablaba de parte de las entidades oficiales, y lo que normalmente salían era muy poca orientación, y los datos del curso de la epidemia siempre han sido poco confiables, muy incompletos. A estas alturas no sabemos cuántas pruebas se hacen, cuántas salen positivas, en dónde las están haciendo. No sabemos cuál es la situación no hay información oficial sobre lo que está ocurriendo en los hospitales. Sabemos que colapsaron en el repunte que tuvimos, en la curva, en el ascenso que tuvimos en mayo y junio, pero eso no es reconocido ni es informado. Entonces, ese es el rol del comité, de orientar medidas preventivas. Hemos hecho la función, los medios de comunicación nos han dado una vía muy importante. Los medios independientes, obviamente, los oficiales no nos han dado lugar, pero los medios independientes nos han dado mucho espacio para orientar medidas preventivas a la población. Y hoy tenemos más o menos un tercio de la población, o tal vez un poco más, que están cumpliendo básicamente con todas las medidas de prevención y de autoprotección individual y colectiva que se han venido recomendando.
De no ser así, es decir, es muy escaso. Ahora hay que reconocer que en las últimas semanas las entidades oficiales y los medios oficiales han incrementado un poco su campaña por medidas preventivas, pero siempre han sido muy escasas y muy incompletas. Entonces, ese es el oficio. Hemos hecho recomendaciones a las qué medidas podría adoptar el gobierno alrededor de el seguimiento y control de la epidemia en los territorios y en la disposición de los servicios para atender a los pacientes que lo demanden. Un poco caso que nos ha hecho. Hemos siempre llamado a que se convoque una respuesta nacional unificada de todos los sectores. Seguimos invitando al gobierno a que lo hagamos porque a pesar de que ya es tarde y que no se han tomado las medidas de rigor, seguimos pensando que nunca es tarde para cortar esta racha dolorosa de muertes y enfermedades. Este es nuestro rol. Por supuesto. Arnulfo Peralta, destacado periodista. Gracias, doctor. Arnulfo, para todos los que se están uniendo a nosotros desde fuera de Nicaragua, ¿cuál es exactamente la situación? ¿Cómo se ve desde afuera? Y yo sé, estaban hablando los doctores, muchísimas gracias de nuevo, sobre esa dificultad, ese desafío para poder informar, ¿no? Para poder llevar la respuesta a los ciudadanos. ¿Qué nos puedes describir, Arnulfo, sobre cuál es la situación ante esta pandemia? Hola, estoy ahí. Doctor Leonel, doctor Carlos, Glenda, déjeme decirte que a los dos profesionales que tienes el día de hoy, es a los que desde afuera se les ve hoy como voz oficial para nosotros, porque aquí hay otra crisis y otro flanco de batalla del que poco se habla, Glenda, y es la crisis simultánea que se atacan en Nicaragua hoy por hoy, o pues se viven en Nicaragua hoy por hoy. Tenés una crisis sociopolítica que se arrastra desde 2018 con mayor agudez, pero tenés otras crisis de confianza simultáneamente, tenés una crisis de credibilidad por otro lado, tenés una crisis económica por otro lado y una crisis política por otro. Y venís a sumarle ahora la crisis de pandemia por coronavirus. Una crisis desde el primer momento mal manejada en el sentido de que el estilo del gobierno de Ortega, todos lo conocemos, es acaparar. El estilo de ellos es ser el centro de atención, es decir, crear las crisis y después salir como salvadores. Siempre ha sido así, siempre ha sido su estilo. En fin, los 35 días que has visto ausente a Daniel Ortega hoy por hoy no es coincidencia. Son 35 días de ausencia, pero la última vez que apareció tenía más de 30 días también de no haber aparecido. Es decir, este año se le habrá visto en público 2 o 3 veces, cuando máximo, hablándole a la población. Y cuando todos los líderes mundiales le hablaban a sus pueblos sobre lo que se venía, sobre lo que era la pandemia de coronavirus, cómo debía atacarse, Nicaragua tuvo la oportunidad, con todo y sus dificultades económicas, con todo y su sistema de salud debilitado y con todo y la desinformación que ya veníamos viviendo como pueblo, tuvo la oportunidad de prepararse. ¿Por qué? Porque la pandemia llegó a Nicaragua. Cuando la pandemia llegó a Nicaragua ya había pasado la crisis de Wuhan en China. Ya Estados Unidos estaba comenzando a implementar sus estrategias de emergencia, de cierres parciales de su economía. Ya otros países latinoamericanos también lo estaban haciendo. Nicaragua, al contrario, no. Lo que estaba haciendo era poniendo a niños a recibir con flores, con ramos de flores, a turistas internacionales, mientras en ese preciso instante, Glenda, estaba iniciando la crisis que hoy siguen sufriendo los cruceros, por ejemplo. No están funcionando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahí fueron donde se desató prácticamente gran parte de la pandemia, se desató a bordo de cruceros. Entonces, mientras todo eso se estaba viendo a nivel internacional, en Nicaragua el gobierno se estaba dando el lujo para promover una falsa normalidad de niños entregando ramos de flores a los turistas que se venían bajando de los cruceros, por ejemplo, en San Juan del Sur, que es una zona turística por excelencia en Nicaragua y que ha sido duramente azotada por todas las crisis que estamos viviendo hoy por hoy. La crisis turística en el mundo es grave y en Nicaragua no es la excepción. Entonces, desde afuera, ¿cómo se ven las cosas? Pues se ve como un gobierno totalmente
apático, un gobierno que le importa poco la salud de los nicaragüenses, porque hoy por hoy, en medio de la pandemia, con todo y las falsedades que nos han ofrecido en cifras, en estadísticas de personas enfermas y del colapso de los hospitales, con todo y eso la normalidad se sigue vendiendo, la falsa normalidad se sigue vendiendo con actividades tumultuarias, cuando sabemos que los expertos, y ahí está el doctor Carlos, el doctor también que nos pueda ilustrar, larga espada, lo que es las concentraciones masivas, eso es lo que más se trata de evitar hoy por hoy, porque es el foco y el nivel de contagio. Y siguen llamando, ¿no?, a las concentraciones. Exactamente, y lo ves hoy por hoy aquí en la ciudad de Miami, en la Florida, en donde el que las autoridades hayan acelerado el regresar a la normalidad de manera paulatina, vos te das cuenta que hoy la Florida se está convirtiendo en el epicentro, yo no sé, mundial hoy por hoy, con más de 15.300, 15.500 contagios por día, que cuando la peor crisis de Nueva York, que se convirtió en el epicentro al inicio de la pandemia, se convirtió en esa cantidad o tuvo un nivel de contagio diario como lo está teniendo hoy la Florida, con cifras récord. Entonces, ¿eso a qué te está obligando? Y vos lo estás viendo. Nicaragua lo está viendo hoy por hoy, cómo está funcionando la pandemia, cómo ha ido gradual la pandemia y comportándose en diferentes países de una manera distinta. ¿Cómo logró controlarla hoy por hoy? Y más bien le cierran las puertas a las personas que piensan viajar, o al menos los estadounidenses que piensan viajar a Europa, cuando ocurrió lo contrario al inicio de la pandemia. Estados Unidos le cerró las puertas a Europa, el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque el foco de contagio estaba en Europa. Hoy por hoy los papeles se invierten y es Estados Unidos en el que, es al que se le cierran las puertas en otros países, por ejemplo, en Europa. Entonces, vos vas viendo ese comportamiento. No ha ocurrido ese comportamiento en Nicaragua porque nosotros apenas estamos viviendo el epicentro de la pandemia, pero desafortunadamente no se toman en cuenta, no se ve ese espejo en Nicaragua. Las razones, no sé cuáles son las que están siguiendo hoy por hoy el gobierno de Nicaragua, pero es lamentable el que estés viendo el comportamiento del coronavirus como pasando lugares y no tomas las medidas que debes de tomar en Nicaragua. Entonces, desde afuera, eso se ve con mucha preocupación. Te lo digo como, no como periodista en esta parte, te lo digo como ciudadano. Yo tengo familia en Nicaragua. El 99.9% de mi familia está en Nicaragua. Claro, claro. Uno lo ve con mucha preocupación, porque lo primero que te pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago yo para ayudar a mi familia? Bueno, más que con recomendaciones, porque al fin y al cabo uno se da cuenta de que hasta eso se ha centralizado. A las clínicas médicas previsionales se les ha prohibido atender casos de coronavirus y están obligados los pacientes a ir a recibir atención a un hospital. O como ha ocurrido, muchos se están atendiendo solo y muchos están falleciendo en sus casas. ¿Por qué? Porque tienen temor de irse a presentar a un sistema de salud colapsado, un sistema de salud en el que no tenés las garantías de que vayas a salir vivo. Ahora, quisiera preguntarle, porque estamos recibiendo muchos mensajes y muchísimas gracias también a todos los que se están uniendo a nosotros. Estamos en vivo vía Facebook, vía Twitter, Periscope, también estamos en vivo por YouTube y por LinkedIn. Doctor Argüello y doctor Hernández nos está enviando mensajes a algunas personas diciendo, y ustedes lo estaban adelantando, los tres, lo difícil, ¿no?, que es obtener información, lo difícil para los nicaragüenses que es poder obtener esa información. Doctor Argüello, ¿qué es importante usted como epidemiólogo? ¿Qué es importante comunicar en este momento a la población nicaragüense? Yo creo que lo fundamental es comunicarle que aquí estamos en riesgo y que tenemos un riesgo concreto. De hecho, en la encuesta que hizo Sid Gallup, que es representativa de todo el país, de cada 3 nicaragüenses, 2 conocemos enfermos o fallecidos por COVID-19. Entonces ya no se puede estar tapando la realidad, ya no se puede seguir enterrando gente de noche o madrugada, porque todo el mundo se dio cuenta aquí. Es una realidad, la epidemia ya está instalada en el país, se nos está enfermando y muriendo gente por muerte evitable a diario. Entonces es importante insistir en el riesgo que significa para él y la nicaragüense este virus y las medidas de prevención. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, excepto ahorita, pues porque estamos de vacaciones y van a dar una semana más, los centros de estudios están abiertos en Nicaragua, cuando en todo el mundo se ha visto que cerrar los centros de estudios te disminuye un 25% los casos nuevos. Efectivamente, como señalaba Arnulfo, aquí en vez de
impedir que la gente se aglomere, se junte, que es lo de mayor riesgo, porque no podés guardar la distancia de 2 metros entre persona y persona. Al contrario, aquí se promueve. Recientemente tuvimos una actividad en la ciudad de Iriambo y en Ciudad Sandino, que es uno de los municipios de Managua, y vos ves actividades donde está lleno de gente, competencias de motos y otras cosas, no se guarda la distancia, nadie con mascarilla, entonces prácticamente como que la cosa está normal y esas personas que están ahí no se dan cuenta que además de que ellos se pueden enfermar, más grave es que lo van a llevar hacia otras, hacia su familia, pues hacia otras personas y van a ser responsables de contaminar a su familia. Entonces, la experiencia que tengo yo en años de control de epidemias en los 80, que fueron más de 6 o 8 epidemias nacionales que controlamos, es que, mira, uno tiene primero que decirle a la gente la verdad. Y le tenés que dibujar el muñeco tal como es. Y además de eso, decirle, mire, esto, si usted hace esto, usted lo previene. Lo previene. Usted tiene este riesgo, puede disminuir este riesgo. Pero además tenés que hacer grupo con todos los medios de comunicación, te caigan bien o te caigan mal. Porque, por ejemplo, vos tenés tu programa y tenés la gente que te mira, pero vos no te mira todo el mundo. Entonces necesitamos llegar a todos los medios y a todas las redes sociales para llegar hasta el último individuo en este país. Porque aquí no discrimina. Ustedes como comité que han ofrecido, ¿no?, apoyo al mismo gobierno para trabajar juntos en esta situación, en esta pandemia. ¿Qué posibilidades ven ustedes, doctor Argüello y también Arnulfo? ¿Qué posibilidades ven de que realmente esto se pudiera dar? Mira, desde diciembre se está planteando esto y desde hace 4 meses y medio el Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos especialistas, psicólogos, educadores, hemos estado haciendo un llamado continuo. El primer comunicado fue dirigido al gobierno y a la sociedad civil. El segundo comunicado para que el gobierno cerrara las escuelas. Se hizo caso omiso. Seguimos nosotros siempre con la disposición de trabajar en conjunto, porque yo no conozco ninguna experiencia en el mundo donde una epidemia sea controlada por un gobierno o sea controlado por la sociedad civil. Eso no es cierto. Tiene que ser controlado por todos los actores que participan en la población. Entonces, hasta el momento no ha habido respuesta, digamos, directa. Yo te diría que tal vez la buena noticia que se pudiera dar es que el 19 de julio, que es el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, creo que es 40 o 41 años, que normalmente es una actividad que aglutina mucha gente, pero no solamente los que vienen a Managua, sino que en los diferentes lugares del país. Es un movimiento masivo, o sea, no puedes ni andar en las carreteras porque son buses que vienen de todos lados del país hacia Managua. A la celebración no se va a hacer y se va a hacer virtual. Entonces, se canceló. Primera vez que... Sí, eso nos da una tranquilidad, pues, porque imagínate la cantidad de enfermos complicados y muertos que van a haber producto de que si se hubiera hecho esa aglomeración de gente o esa celebración en físico. Glenda, fíjate, Glenda, opinando al respecto, déjame decirte que dice que el beneficio de la duda cualquiera merece, pero la verdad es que este gobierno ha perdido hasta ese beneficio, el beneficio de la duda. Y te voy a decir por qué. Es muy complicado y muy difícil de que se logre un consenso en torno al manejo de la pandemia. Al principio de la pandemia supimos cuál iba a ser el rumbo que llevaría el trabajo que haría el gobierno en torno a esto. ¿En qué sentido lo supimos? Pues desde el principio se comenzó a politizar la pandemia, es lo peor que se ha cometido, politizarlo. Es decir, si una persona que se ha identificado con la crisis sociopolítica azul y blanco a través del azul y blanco, que es lo que se identifica la oposición política en Nicaragua, pues simplemente la ayuda no sirve para el gobierno y todo lo ven desde el punto de vista político. Al principio de la pandemia, el doctor Hernández, el doctor Argüello también me darán la razón al respecto. Si vos utilizabas una mascarilla en la calle, vos eras visto como un opositor. ¿Cierto o falso, doctor? Solo contésteme con un sí o con un no, el doctor Argüello, el doctor Hernández. Como un opositor, si andabas una mascarilla en la calle. A ver, pero si la mascarilla es la que te está protegiendo de una pandemia, de que te contagies, ¿por qué vas a ser visto como un opositor? Si es básico, un elemento básico, si vos recomendabas
en redes sociales, que te lavara las manos, dieras alguna recomendación alguna que se viene dando a nivel internacional sobre el manejo de esta pandemia, eras visto como un opositor. O sea, sos visto como un vendepatria, sos visto como un, golpista, etcétera. En fin, ya te ponen la etiqueta. Te la pusieron la etiqueta desde el principio de la pandemia. Entonces, lo que vos te encontrás aquí hoy por hoy, desde las autoridades de gobierno, desde el más pequeñito hasta el más grande, en cargo, es una doble moral. ¿Por qué doble moral? Porque hoy lo miras todos sus funcionarios guardando distanciamiento social en sus actividades, porque al principio lo politizaste. Hoy no, hoy sí lo miras guardando distanciamiento social. Hoy sí lo ves con su mascarilla, con su protección facial. Hoy sí lo ves recomendando que se laven las manos. ¿Y por qué desde el principio de la pandemia no se hizo? ¿Y por qué desde el principio de la pandemia no se comenzó a manejar esto? Era inevitable. También hablemosle claro a la gente. Aquí no es que la pandemia llegó a Nicaragua por culpa de Daniel Ortega, tampoco seamos falaces y mentirosos al respecto. Iba a llegar porque iba a llegar, están los expertos que también te puedan confirmar. Iba a llegar. Aquí el asunto es de manejo de la situación, que se ha manejado de una manera despiadada, yo diría grosera con el pueblo de Nicaragua, porque se le ha sometido a tratos crueles en los hospitales. Digo tratos crueles porque es cruel para un familiar ir a dejar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano a un hospital y vos muy bien sabés que ni siquiera lo podés visitar, ni siquiera lo podés ver, simplemente cuando te lo entregan en una caja o te dijeron, ya lo sepultamos. Eso es cruel. Entonces, se ha sometido a la ciudadanía a un estrés y aquí tenés otra enfermedad paralela, el estrés, y el estrés te genera todo tipo de cosas. Yo no soy médico, yo solo sé que una Tylenol me puede curar el dolor de cabeza. Yo no soy médico, no estoy para recomendar, pero el estrés ya se sabe y de sobra conocido, que es el que está sometido hoy por hoy el pueblo de Nicaragua, te va a generar un montón de cosas, problemas traumáticos, porque esto también te trauma de una u otra manera. Entonces, yo creo que el manejo de la pandemia nos está generando tantas cosas paralelas, Glenda, doctores, que desafortunadamente el pueblo de Nicaragua está sometido a una presión psicológica muy, muy grosera, diría yo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están solo termino mi idea, Glenda. Adelante, perdona, adelante. Grosera en el sentido de que ni siquiera hoy por hoy, con todo y que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha donado no sé cuántos miles de pruebas, no sabemos ni siquiera qué pasó con esas pruebas. ¿Se hicieron o no se hicieron? ¿O simplemente se guardaron para los allegados al gobierno de Ortega? No lo sabemos. Entonces, ¿en qué caemos cuando no tenés una voz oficial creíble? Caemos en lo peor que le puede caer a un país. Especulación. Y cuando especulás, pues simplemente no tenés la verdad ni absoluta y ni siquiera tenés un allegado a la verdad y a creerle y darle el beneficio de la duda a este gobierno que simplemente, para mí, no la tiene. Arnulfo, gracias por ese punto de vista y yo quisiera preguntarles a ustedes, doctores, lo que acabas de decir, lo de las pruebas, que es tan delicado, ¿no? Esa información sobre dónde están esas pruebas y a quiénes se les practican, doctores. ¿Ustedes qué conocimiento tienen? Bueno, básicamente, recordemos que uno tiene que tomar decisiones en base a evidencia científica. Así como el Comité Científico Multidisciplinario, todo lo que informa es basado en evidencia científica más actualizada, así el gobierno debería basarse en los datos. Para tener datos necesitas, obviamente, hacer pruebas. Las pruebas nosotros no sabemos, digámoslo, a quiénes se les están haciendo pruebas ni cuáles son los resultados. Pero no solamente eso, también quisiera decir que las asociaciones médicas en este país llamamos a una autocuarentena. Las asociaciones médicas en este país exigió de que se le entregara equipos de protección a los trabajadores de salud porque hay más de 700 trabajadores de salud enfermos y más de 90 han fallecido. Y hasta ahorita los equipos de protección que tienen, los equipos de protección personal que tienen los trabajadores de salud han sido donados por la sociedad civil a manera particular en la mayoría de los casos y en muy pocos casos se ha canalizado a través de autoridades locales para proteger al trabajador de salud. O sea, lo elemental que debe hacer un ministerio de salud es proteger a su propio personal, sobre todo que el personal de salud está en la primera línea. Pero quiero preguntarles a los dos, ¿qué es importante que sepa la población? Antes también de ir a otro tema importante y es los vecinos de Nicaragua. En el caso también de Costa Rica, tantos nicaragüenses, el problema que hay en la frontera.
es una situación humanitaria también. Pero, ¿qué es importante en este momento? Que la población sepa cuál es la información. Este comité es importante, también hay un observatorio que entiendo que tienen que trabajar prácticamente en la clandestinidad para poder recopilar toda esa información y darla a la población. Pero ¿qué es importante que sepan? Arnulfo y doctor Argüello. Si lo decís desde el punto de vista científico, yo prefiero que el doctor Argüello sea quien te diga que es importante que la población sepa. Desde el punto de vista periodístico, yo te voy a decir lo importante que el pueblo hasta ahora ya sabe es cómo protegerse del coronavirus. Yo creo que la población nicaragüense ya está informada que el distanciamiento social es conveniente, ya está informada que el uso de protección facial es conveniente, ya está muy informada la población nicaragüense que que le están mintiendo y que le han venido mintiendo. Yo creo que de eso ya está muy informada la población y no le queda más que protegerse, salvaguardarse. Y otra cosa importante, Glenda, mencionaste la palabra vecinos, pero yo te voy a hablar de los vecinos de Nicaragua. Desgraciadamente también esta pandemia ha sacado lo mejor del ser humano, pero también ha sacado lo peor del ser humano. Lo mejor es la solidaridad y lo peor en una pandemia es la falta de solidaridad. Entonces, ambas cosas también se han visto reflejadas en este tema de la pandemia, y te lo digo por experiencia propia, porque una persona enferma con COVID-19 desde el principio, y voy a usar una palabra muy fuerte, pero es la verdad, desde el principio se ha visto como la peste, me explico, o sea, tenés COVID-19, sos la peste y no te me acerques. Entonces, uno ha vivido, yo lo viví desde el principio de la pandemia, porque igual me he expuesto, pero también lo aprendí a entender, y es de que tenés que cuidarte, tenés que protegerte, o sea, en los hogares hoy es lo más normal posible, y lo he visto también porque lo he vivido y lo cuento con conocimiento de causa. Hay quienes han puesto en la puerta de sus casas: por favor, no me visite. Por favor, después de la pandemia me visita. O sea, yo al principio lo miré eso yo diría muy grotesco, claro, o sea, muy extremista, diría yo. Pero ¿sabes qué, Glenda? Le termino dando la razón en ocasiones a la gente. Porque ya el abrazo, ya el saludo de beso, eso también es bueno que la gente lo conozca. Eso ya no va a ser lo mismo a partir de esta pandemia. Ya las cosas no van a ser igual después de esta pandemia. Para Nicaragua no fueron igual las cosas desde abril 2018 porque nos dividieron como familia, porque nos incrustaron el odio, desgraciadamente, y la separación de la familia se vino con todo el asunto sociopolítico. Pero se nos viene una pandemia seguido y nos viene a dar también otra vuelta a nuestra vida. Entonces, vos te das cuenta que en menos de 2 años los nicaragüenses hemos tenido cambios drásticos en nuestras vidas. Y si apenas nos medio veníamos acomodando a cómo venían sucediendo las cosas de represión, de falta de garantías políticas, de falta de garantías constitucionales, del secuestro de las instituciones públicas, de tener un gobierno que no hace nada por su pueblo, que simplemente concentra poderes y hace lo que le da la regalada gana con la policía, con el ejército. Y aparte, se nos viene una pandemia en donde nos da, voy a hablar en el buen nicaragüense y los nicaragüenses me van a entender, nos revuelca otra vez, ¿ok? Nos sacude otra vez nuestro estilo de vida. Ya no va a ser lo mismo. Entonces eso es bueno que la población lo conozca. El que le digas a un familiar o el que le digas a un amigo hoy por hoy: mira, no te puedo atender, no te puedo recibir en mi casa porque yo me estoy cuidando y yo sé que vos también te estás cuidando, pero prefiero mejor que no te expongas vos y tampoco me exponga yo, diciéndolo diplomáticamente. O sea, es lo más normal y lo más natural hoy por hoy. He lidiado, y aquí voy a mencionar a mi mamá, que no tenés la menor idea, he lidiado con ella y he discutido este tema con ella muchísimo, porque yo le digo: mamá, por favor, ella tiene una pulpería, cierre las puertas, atienda por una ventana, o qué sé yo, pero no la gente adentro, porque usted no sabe de dónde viene esa persona de la calle. Yo estoy consciente que se está cuidando, pero el que viene de la calle, usted no sabe de dónde viene. Pero ella, ¿qué dice? No, yo no puedo cerrar las puertas a mis clientes, yo atiendo a mis clientes. Gracias a Dios mi madre no se ha enfermado. Por fortuna no se ha enfermado. Pero es lo más común, el que vos le digas a la gente: mire, disculpe, yo no le puedo dar la mano, pero nos podemos dar el codo, no hay ningún problema. O nos podemos dar el pie, no hay ningún problema. No le puedo dar un beso en la mejilla, pero nos podemos saludar. Es el mundo de hoy. Es lo que hoy está viviendo la humanidad, y después de la pandemia nada va a ser igual. Y es bueno que eso lo entienda la gente, lo comprenda la gente. Claro, adaptarse a la nueva normalidad. Doctor Hernández, lo hemos recuperado, qué bueno. Doctor,
Volviendo al tema, estamos recibiendo muchísimos mensajes, algunos los ya los estamos compartiendo en pantalla, saludándolos y agradeciéndoles, pero doctor, volviendo, ¿qué ofrecen ustedes a la población? ¿Qué ofrece el comité? Y ya vamos a poner también un link de cómo conectarse con ustedes. ¿Qué es exactamente lo que ustedes ofrecen? ¿Cuál es la alternativa y cómo se pueden sumar más profesionales a esta iniciativa? A ver, ¿qué ofrecemos? Nosotros somos tremendamente modestos en esto. Solamente, Leonel ya lo decía hace un rato, lo único que nosotros podemos ofrecer es conocimiento y evidencias científicas para poder trasladar, traducir, explicar la situación y generar algún tipo de recomendaciones de cómo responderle. A la población hemos hecho comunicados, recomendaciones, hemos puesto el vínculo para que la gente tenga más acceso a la información acerca de qué hacer en cada momento. Estamos haciendo un seguimiento de la situación para poder ubicarnos en qué momento de la epidemia estamos y cómo se está comportando, aún con las grandes limitaciones e incertidumbre que da la ausencia de información o la presencia de desinformación. Y traducimos, tratamos de analizar las evidencias y transmitírselas a la población. Es muy importante lo que se señalaba hace un rato. Ofrecemos maneras de que la gente pueda sentirse capaz de abordar, prevenir, evitar el contagio y sentirse capaz y ese sentimiento traducirlo en tranquilidad, porque hay mucho pánico y mucho miedo, dada la ausencia de información y la manera en cómo se han, muy torpemente que se han manejado muchas cosas, los entierros express a medianoche, el no permitir que los familiares tuvieran la seguridad de que... ¿Es cierto eso? ¿Está comprobado lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, los entierros express? Claro que sí, fue cierto, y yo creo que eso no fue una manera, eso parece, es que, porque hoy ya no suceden, ellos han corregido muchas de las situaciones, ellos han dicho que siempre estuvieron preparados, lo que pasa es que la situación de mayo y junio los tomó totalmente, ellos nunca se creyeron en lo que nosotros habíamos advertido de que la curva iba a ir exponencialmente hacia arriba y que los casos iban a multiplicar, nunca lo creyeron y nunca se prepararon. Entonces el desborde los tomó y ellos mismos les creó pánico en ellos mismos. Ellos hicieron los entierros express tratando de ocultar lo que estaba sucediendo y en medio de la noche, es decir, los cementerios son testigos de cómo en mayo y junio se multiplicaron por 10 el número de entierros, ¿sí? Entonces, eso ya no sucede, lo corrigieron. Ahora ya permiten incluso que las familias certifiquen que es su familiar el que está en la caja, permiten que los familiares asistan al entierro, los hacen en el día. Ya hay información hacia los familiares de los pacientes que tienen hospitalizados. Han venido resolviendo elementos que generaron mucho pánico en mayo y junio. Que era absurdo que los familiares no pudieran saber cómo estaba su familiar hospitalizado, o que no pudieran estar seguros de que el muerto que estaban enterrando era su familiar. Eso fueron situaciones muy dolorosas, generaron mucho pánico. Entonces, en medio de esas situaciones estamos alertando hoy por hoy de que esa situación puede repetirse en las próximas semanas, porque la gente ha creído que el pico que dio en mayo, junio, ya pasó y que ahora no va a pasar. Nosotros estamos, por ejemplo, alertando en este momento que las próximas semanas va a haber un repunte, que hay que prepararse. Ojalá no abran las clases en el sistema educativo, porque si hoy han bajado los casos es porque el sistema educativo entró en vacaciones. Ha colaborado mucho eso, ha colaborado mucho que los pastores evangélicos dejaron de hacer sus cultos. Y es que hay que decirlo, el culto evangélico es diario, no es semanal como el católico. Y diario son muchos cantos y alabanzas
que esparcen microgotas en el ambiente y son muy contaminantes. Entonces, eso ha bajado la situación, se ha tranquilizado. Pero nosotros en este momento, ¿qué ofrecemos? La advertencia, el consejo de que no hay que fortalecer las medidas de prevención, que por favor no abran las clases, porque eso, la mayor parte de los estudiantes aquí van por el transporte urbano y eso va a multiplicar la densidad de personas en cada bus. Y aquí los buses no son muy aseados, ni son, no son. Entonces, el distanciamiento social no es posible en los buses y se convierten en centros multiplicadores de contagios. Ese transporte de los muchachos de secundaria y de universidad hacia sus centros escolares va a multiplicar. Hoy estamos un poco más tranquilos porque está en vacaciones el sistema educativo. Entonces, ese tipo de análisis es lo que nosotros ofrecemos. Ofrecemos al gobierno la advertencia también, la recomendación de que por favor no abra el sistema público de educación. Entonces, pero van a escuchar esa advertencia. ¿Ustedes creen, doctor Argüello, ustedes creen? Perdón, si repetís la pregunta. Van a escuchar, decía el doctor Hernández, que están pidiendo al gobierno que no abra, que no regresen a elecciones. ¿Usted cree que esto va a ser acá? Nosotros hace 4 meses estamos pidiendo eso y lo pedimos insistentemente. Creemos que ahora que por lo menos hay un poquito más de conciencia en el sentido de que se pararon estas actividades festivas enormes como el 19 de julio, esperamos también que tomen las recomendaciones, ¿verdad?, al respecto. Y sí quería aprovechar 2 cositas porque no te contestamos 2 preguntas mientras estábamos haciendo la conexión con Carlos. Adelante, gracias. Existe el Observatorio de la Sociedad Civil para el COVID-19, que son un grupo de profesionales también voluntarios, efectivamente trabajan con una red de informantes, y esto es un trabajo clandestino, como Julio decía, pero solo para darte una idea, 91 fallecidos son las cifras oficiales. Las cifras que da el observatorio son 2.225, ya estás hablando de 24 veces más. ¿Cuánto, perdón, doctor? Oficialmente se habla de 91 personas fallecidas, pero ¿ustedes tienen conocimiento de cuánto? El observatorio, 2.225, o sea, 23 veces más. 2.225 fallecimientos en Nicaragua. Nicaragua. Y hay más, por supuesto. Esos son los que están, digamos, confirmados que son sospechosos de COVID, porque aquí no puedes hacer la prueba, solamente el Ministerio de Salud. Ninguna otra institución, independiente o privada, puede hacerlo. Entonces, digamos, esta es la realidad que te dice el gobierno, esta es la realidad que te dice el observatorio, pero la realidad se sale de esta pantalla. Entonces, esa es una complementando cosa. Eso, Leonel, sí. Tal vez habría que decir que las agremiaciones han venido dándole seguimiento a los fallecimientos de sus agremiados, por ejemplo, periodistas, abogados, contadores, obviamente personal de salud, y varias agremiaciones con nombre y apellido de sus fallecidos, y esa cuenta ya pasa de 500. Entonces, con nombre y apellido y cédula anotada de sus agremiados fallecidos. De modo que de 91 que reporta el dato oficial, las solas agremiaciones, estamos hablando de solo profesionales agremiados, ya la lista llega o supera los 500. Entonces, el dato oficial es totalmente fuera de lugar. O sea, 10 fallecidos a la semana, 10 fallecidos a la semana no se doy cuenta. Mira lo que un individuo se da cuenta en este país. Y la otra cosa que no te habíamos contestado es sobre los vecinos. Entonces, efectivamente, aprovechar aquí para agradecerle a Honduras y a Costa Rica, porque nos cerraron la frontera. Nicaragua nunca cerró la frontera terrestre, pero en cambio Costa Rica y Honduras sí nos cerraron la frontera y eso nos ayudó. Y luego la frontera aérea tampoco se cerró, sino que dejaron de venir los aviones. Y la frontera marítima, como decía Arnulfo, estuvo abierta hasta que dejaron de venir prácticamente los cruceros, que andaban gente moviéndose por todos lados del país. Entonces, aquí en Nicaragua sí se controló, por lo menos en los aeropuertos, salían las noticias de que controlaban a la gente si tenía fiebre o no tenía fiebre, pues el sospechoso, pero aquí se sacó desde el primer momento que cuarentena no se iba a hacer. La recomendación el día de hoy es que todo paciente que esté enfermo hay que hacerle la prueba, hay que aislarlo y a los contactos hay que
ponerlos en cuarentena o separarlos. Sigue siendo la misma recomendación que desde el principio, que no se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también sabemos que en el caso de Costa Rica, tal vez Carlos lo puede explicar mejor que yo, en el caso de Costa Rica, una gran parte de la afectación de ustedes es en la frontera norte de Costa Rica. Exacto, exacto. Glenda, te cuento algo. Fíjate que a propósito de lo que mencionabas de las escuelas, de que si era posible que se abrieran o no, regresando ya después del 19 de julio, del impasse o en vacaciones después del 19 de julio, que es día feriado en Nicaragua. Si por la víspera sacas el día, yo lo veo difícil. Te voy a contar, que difícil que no regresen los niños a la escuela. Te voy a decir por qué. He recibido infinidades de mensajes de maestros que desde el principio de la pandemia fueron obligados a ir a las escuelas a dar clases. Padres de familia a los que se les amenazaba de que si no enviaban a sus hijos a la escuela, simplemente iban a ser sacados de la escuela o expulsados de la escuela. Amenazar. Eso sí es importante. Amenaza. Desde el principio, vos te das cuenta de que lo que se está vendiendo es una falsa normalidad a costa de poner a la gente como carne de cañón. En este caso, a los maestros, a los médicos que nunca contaron con una protección debida por la falta de recursos del mismo sistema de salud, y a los trabajadores en general del gobierno, que son obligados a marchar, a promover la falsa normalidad, a hacer ferias. Cada fin de semana el Instituto Nicaragüense de Turismo denuncia ferias en todo el país, que son más de 30, 40 ferias en todo el país. Y eso lo que te conlleva es aglomeración de gente. Entonces, vos lo que te encontrás es que por vender una normalidad, por vender de que el COVID-19 no es una amenaza en Nicaragua, simplemente pusiste al nicaragüense común a contagiarse. Entonces, hoy por hoy tenés esta crisis que, Dios mediante, yo soy creyente en él, espero que a corto o mediano plazo pues deje de sacudirnos de la forma como lo está haciendo. Pero viendo el comportamiento como está hoy por hoy a nivel internacional de este virus, de que aparece y luego reaparece, una vez todo se intenta regresar a la normalidad, vos te das cuenta que Nicaragua está bastante lejos de que la normalidad realmente regrese. Y esto va a ser con voluntad. Y la voluntad es la que menos existe en Nicaragua. Voluntad de los sectores. Podrá haber voluntad de un sector de que la cosa, de que se trabaje coordinado. Pero por hoy lo que vos encontrás en parte del gobierno es que le importa poco y le vale poco que los nicaragüenses se queden. Y te encontrás con una gran cantidad de adultos mayores que han sido expuestos. Te encontrás con los comerciantes, porque lo que se vive en el nicaragüense común, desgraciadamente el nicaragüense común no puede quedarse en casa porque hay mucho trabajo informal. Te encontrás con una gente que vende en las calles, o sea, una gente que vive el día a día, es decir, de lo que vende, de lo que produce en el día. Y si se queda en su casa simplemente no come, pues porque tampoco hubo un plan económico de parte del gobierno de decir vamos a suspenderte vamos a suspender o hacer algún convenio, por ejemplo, con las instituciones financieras de que no cobraran excesivos intereses a sus clientes por los préstamos, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que te encontraste es que el gobierno va bien, sin asco y sin bastimento, dejó ir la factura de luz que se le duplicó a la gente muchas veces, o se le triplicó su costo económico la factura de luz. Aquí te encontrás que el gobierno obviamente grabó impuestos para equipos médicos, como por ejemplo los respiradores artificiales, que son tan básicos en una emergencia de este tipo. Entonces, vos lo que ves es una situación bastante de indolencia. Y desgraciadamente es Nicaragua. Efectivamente. Los doctores, creo yo, que me podrán dar mayor la razón y podrán explicar porque es una situación importante que está viviendo en nuestro país. Sí, efectivamente, Arnulfo, vos lo que decís está sucediendo. El Comité Científico Multidisciplinario, su responsabilidad es continuar buscando, ¿verdad? A que se haga, a que trabajemos en conjunto, pues eso no lo vamos a dejar de hacer nosotros. Claro, por supuesto. Que analice nuestra misión, ¿verdad? Pero sí quisiera decir en algo que nosotros confiamos profundamente, y es en la gente, y es en lo que el Comité Científico ha estado tratando de insistir. Fíjate que frente a lo que vos decís de las escuelas, y es cierto, pues los maestros han tenido que ir, conocemos de maestros enfermos que tuvieron un clase inclusive, una serie de cosas más. Pero fíjate que es lo lindo de la gente. Nada más el 30% de los alumnos asisten a las escuelas. Y el día que ese 30% de padres decida no mandar a esos niños a la escuela se para. Como se cerraron las fronteras, igualito, pues no la cerró Nicaragua, la escuela se para sin el alumno. Entonces, y lo interesante de esto es que en la zona rural, porque aquí en este país hay
hay alimento diario para los niños en todas las escuelas. Y en la zona rural, ese alimento en las escuelas es seguramente el mejor alimento que consume ese niño en el día. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela a sabiendas de que ahí tienen la mejor comida con tal de protegerle su salud. Es impresionante la conciencia social de la gente en la zona rural, y ha pasado también en la zona urbana. Entonces, aquí lo que hay que tener fe es que, bueno, si el gobierno no lo hace, que lo haga la gente. Por eso es que las asociaciones médicas dijeron, bueno, el gobierno no llama cuarentena, llamemos nosotros una cuarentena, y invitar a la gente, que la gente tome las medidas de prevención. Entonces, sobre esa línea nosotros seguimos trabajando. Pues siempre tenemos que insistir en que el gobierno rectifique, y tenemos que insistir con la población para que la población tome las medidas, porque confiamos en que la población, así como lo está haciendo con la escuela, lo puede hacer con las otras cosas. Lo que también tenemos que comprender es que es difícil en un país que por un oído te entra de que tenés el riesgo, y por el otro oído te entra que no tenés el riesgo. ¿Verdad? Claro, vayas a la calle, etcétera, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Yo uno decimos que es de día y otros decimos que es de noche. Les agradezco muchísimo, de verdad, porque han sido intervenciones sumamente importantes, y sobre todo, pues nuestra intención acá con este panel, este foro, pues es llevar la información también a la población nicaragüense, a la costarricense, a la hondureña, a la centroamericana, no, que somos parte de los vecinos, pero terminar también con esta cifra tan diferente. En el encabezado poníamos 91 de parte del gobierno, 1000 de parte de las investigaciones independientes, pero ahora me están diciendo más de 2000. Yo quisiera terminar con una pequeña intervención de cada uno de ustedes, donde desde el punto de vista ya no de la función tan importante que ustedes y esencial que ustedes están realizando, pero ¿cómo se sienten ustedes ante esta situación? Doctor Hernández, ¿cómo se siente usted? No, alarmado, muy preocupado. En otros tratamos de, como le decía, esta situación nos tiene, hoy por hoy nos preocupa que la gente esté percibiendo que como se registran menos casos, hay menos saturación en los hospitales, que la situación se está resolviendo, y lo que estamos es en un momento en donde el virus sigue circulando debajo del nivel visible y está circulando más en la periferia. Es decir, eso quiere decir que ya tenemos el país copado, disperso, el virus en todo el territorio nacional, y estamos esperando un repunte sobre el cual creemos que hay mucho relajamiento. El gobierno, como es julio, es tan emblemático políticamente, está llamando y está desarrollando actividades en los municipios. Se han desarrollado, hay como 10 municipios que en la última semana han hecho actividades sin la mayores protección ni de mascarilla, ni de distanciamiento, ni nada de eso. Y son actividades políticas en que gritar una consigna, si yo tengo el virus y grito una consigna, estoy contaminando a las 20 personas que están a mi lado. Así está en el aire libre. Y entonces, la situación es muy preocupante. El retorno de los niños a las clases en las escuelas privadas y públicas. Estamos nosotros advirtiendo a la educación privada de que se esperen, porque están preguntando si tienen que abrir ya, que si pueden abrir ya, porque ellos también perciben que la cosa está, ¿no? Nosotros decimos que esperemos, porque las próximas semanas va a ser clave. O se consolida la meseta en la que estamos, o nos repunta peor que mayo y junio. Y si nos repunta peor que mayo y junio, dudo de que estemos preparados para abordar esa preocupante situación. Por el otro lado, estamos nosotros preocupados también para que la gente no sienta pánico. Es decir, tenemos la capacidad de evitarlo, tenemos la capacidad de prevenirlo, tenemos la capacidad de hablar con el vecino, porque si cuando o que el chofer del bus o el chofer de la caponera o el mototaxi no se pone la mascarilla, nosotros le digamos, si no te pones la mascarilla no me subo en ese mototaxi. Entonces es enseñarnos uno al otro, y enseñar que si me protejo yo te protejo a vos, y si vos te proteges, me proteges a mí,
es esa prevención solidaria que tenemos que fortalecer. Y creo que en eso, creo que nos sentimos en este momento preocupados por promover esa tranquilidad que nos da el que nos estemos cuidando unos a otros, porque juntos podemos. Doctor Argüello, no me puedo imaginar usted como líder de epidemiología en Nicaragua, pues por un lado, cómo se siente la gran responsabilidad, pero cómo se siente usted también como ser humano, como ya no tanto como doctor, sino como y especialista, como ser humano, ¿cómo se siente? Bueno, en primer lugar, esta es una película que ya la vimos desde antes, o sea, desde diciembre venimos viendo la película de lo que va a suceder, ¿verdad? Lamentablemente, aunque uno diga que está preparado, siempre es difícil, pues es difícil porque además son muertes evitables, o sea, no tiene sentido. Cada vez que me ve una persona, yo solamente me acuerdo de un niño de 14 meses que fue asesinado en este país por un francotirador, que un niño tiene en los brazos de su padre, pues, o sea, ¿qué culpa tiene ese niño de haber muerto? ¿No? ¿Qué culpa tiene un nicaragüense o una nicaragüense por una enfermedad que puede ser prevenible? Pues eso es sumamente doloroso, pero seguimos optimistas. ¿Pues? Yo soy optimista de naturaleza y creo mucho en la capacidad que tiene la gente. Y como decía Carlos, una vez que la gente esté informada, una vez que la gente tenga los elementos suficientes para identificarse, sí, yo tengo en riesgo, sí, yo soy responsable de transmitir la enfermedad a mi familia, en esa medida también nosotros vamos a ir cambiando. Yo creo que aquí no es que dependa nada más del gobierno, también depende de la actitud de la gente. Y en ese sentido, a pesar de que estamos remando contra marea, yo creo que hemos ido avanzando, la población ha ido respondiendo. O sea, si tomas en cuenta, aquí los medios independientes es minoría. La mayoría de los medios de comunicación están en manos del gobierno o familia del gobierno o afines al gobierno. Y lo que nosotros hemos hecho es ocupar espacios de comunicación, digamos, independiente, y a pesar de que somos la minoría, pues en términos de cantidad de espacios, pues nuestro mensaje no es transmitido por los canales oficiales, digamos, por los medios oficiales. Yo creo que la gente ha respondido, eso a uno lo satisface. Obviamente no deja de preocupar el hecho de que la gente esté relajando las medidas, lo entendemos, ¿verdad? Pero yo creo que también la gente tiene que comprender que no puedes cruzarte, porque no ha habido accidentes en este mes, entonces te vas a cruzar el semáforo en amarillo o en rojo. No tiene sentido, pues, y en eso es lo que estamos tratando nosotros, de crear conciencia social. Muchas gracias. Arnulfo, ¿cómo te sientes? Yo sé que para los periodistas ha sido durísimo. Tú tuviste que salir de tu país antes de que se viniera todo esto por persecución, por represión. Hay 2 periodistas que fallecieron, víctimas del COVID, Gustavo Bermúdez y Sergio León, y sé que los periodistas también se han organizado desde afuera para ayudar a tantos que lo necesitan. ¿Cómo te sientes, Arnulfo? Ahí iba, Glenda, a recordar a mis estimados colegas Sergio León, con quien nos unió una grandísima amistad. Compartimos muchos viajes fuera de Nicaragua juntos. Incluso compartí viajes también con Gustavo Bermúdez, también periodista de Radio Corporación. En fin, esto nos ha golpeado. El COVID-19 nos ha golpeado profundamente a los nicaragüenses. Glenda, y voy a traer a colación la pregunta que hacías de cómo me siento. Y la verdad, voy a hablarte como periodista exiliado nicaragüense en esta ocasión y te diré que me siento frustrado, en ocasiones impotente, pero el mayor sentimiento que uno siente muchas veces es el de rabia e indignación, el ver que se puede hacer más y no se hace, el ver que por la situación política de Nicaragua hay cosas que se pueden hacer mejor por el nicaragüense común, pero no se están haciendo. Entonces, vos te sentís impotente desde lejos porque yo en lo personal, yo quiero hacer, yo quiero apoyar, pero el asunto es cómo y el asunto es si te lo permiten, sin que sea politizado, pues cualquier apoyo que uno pueda ofrecer, al menos en contacto, porque uno lo que le facilita este trabajo es eso, pues, el tener más contacto con la gente y el tener más contacto con gente influyente que pueda hacer algo por nuestro país. Pero desgraciadamente, como todo se politiza, todo queda ahí, queda en una simple intención. Y te quiero decir esto, hay tantos nicaragüenses varados en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que no pueden regresar porque simplemente les han cerrado la frontera.
todos los países han hecho su respectivo plan para poder regresar a Nicaragua y desafortunadamente el gobierno de Nicaragua no hace absolutamente nada y simplemente te cierra la frontera y la abre cuando le da la regalada gana. Entonces vos te das cuenta de que hay una situación de crisis permanente. Yo intenté apoyar, por ejemplo, a un grupo de nicaragüenses, un poco más de 50, 60 nicaragüenses que querían regresar a Nicaragua, pero simplemente la respuesta fue totalmente negativa y no les quisieron atender, no les atendieron las llamadas, ni siquiera quisieron, y con todo y que los nicaragüenses están dispuestos a pagar su pasaje para poder regresar. Entonces, vos te encontrás con ese tipo de cosas que lo que te da más bien es impotencia, porque como te digo, vos querés hacer más, pero no podés. Simplemente no te dejan hacer, ni tampoco sabes cómo hacer. Entonces, hoy me solidarizo con tanto nicaragüense exiliado, miles y miles y miles de nicaragüenses exiliados, que le ha tocado vivir esta crisis de una manera dura, drástica, en el desempleo por tanta persona desempleada hoy por hoy, desprotegidos porque no estás recibiendo la ayuda que necesitas, ni mucho menos de tu gobierno, y ni tampoco puedes recibir la ayuda de otros gobiernos, aunque los otros gobiernos pues se han preocupado muchísimo por los nicaragüenses y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, el gobierno de Panamá ha sido muy solidario con los nicaragüenses en ese sentido. Ellos han ofrecido hasta donde se ha podido para poder repatriar nicaragüenses y que puedan regresar a Nicaragua, en este caso al menos hablando de tú a tú, ¿no? en relaciones, en conversaciones diplomáticas para que los nicaragüenses puedan regresar. Con Costa Rica también se le agradece muchísimo el apoyo que le han ofrecido a los nicaragüenses, le han ofrecido hogar, algunas ocasiones trabajo, refugio sobre todas las cosas, tras la crisis del 2018. Entonces, hay tanto que tenemos que agradecer, pero hay tanto también que tenemos que lamentar. Lamentar el hecho de que la desunión en Nicaragua hoy por hoy nos tiene como estamos. Yo creo que somos un pueblo tan sufrido en todo el sentido de la palabra, que a veces digo como que ya el país como que se ha echado a veces a morir. O sea, yo creo que no, tenemos mucho que demostrar como nicaragüenses, tenemos mucho que exhibir a nivel mundial, las buenas costumbres que nosotros tenemos. Yo sé que tenemos muchas cosas positivas, más cosas positivas que nos unen que cosas que nos separan. Y esto se trabaja con voluntad, como te decía al principio de la entrevista. Y no hay voluntad, desgraciadamente, en este momento del gobierno. Olvidémonos que vamos a hacer las cosas como Dios manda. Va a ser complicado que salgamos de esta crisis si el nicaragüense hoy por hoy no pone también de su parte, porque esto no lo resuelve un gobierno. Entonces se resuelve en diferentes vías, con expertos, por ejemplo, como te decía, le decía al doctor Hernández, al doctor Argüello. Hoy ustedes, y con esto me quiero despedir, ustedes cada vez que hablen tienen que meterse algo en la cabecita. Ustedes son nuestras voces oficiales hoy por hoy en el extranjero. Ustedes, lo que ustedes dicen hoy por hoy, por eso yo les invito a que cuando vayan a decir algo, lo hagan con la responsabilidad con la que hasta ahora lo han hecho. En ese sentido, yo les felicito, porque ustedes son nuestras voces oficiales. Ante un gobierno que no tiene credibilidad, voces de expertos, de científicos como lo son ellos, son nuestras voces hoy por hoy en el extranjero. Entonces, y en ese sentido, yo como periodista les agradezco que sean fuentes confiables para nosotros, porque lo que ustedes dicen es, y así es, y se los creemos, esa es la realidad de las cosas. Y esta parte se lo digo como ciudadano común, que nos encontramos en el extranjero y que nos informamos a través de redes sociales, porque no nos queda de otra. Y lo que ustedes dicen es para nosotros ley, en ese sentido. En tal sentido, yo les invito a ustedes que entre más información valiosa nos ofrecen, entre más información diaria nos dan, pues más nos alimentan y más nos llenan o de esperanza o de tristeza, porque aquí las noticias son combinadas entre buenas y malas, pero ni modo, hay que darlas, ¿no? Entonces, yo desde acá, un fuerte abrazo también a mis colegas periodistas, Glenda, porque ellos han hecho un trabajo también encomiable, extraordinario. No es fácil en un país donde las libertades están totalmente reprimidas hacer el trabajo periodístico hoy por hoy en Nicaragua. Y mis colegas periodistas que están hoy por hoy en Nicaragua han hecho un trabajo también extraordinario. Todos lo han hecho de una manera extraordinaria, de los medios independientes me refiero. Y creo que a ellos también mi reconocimiento a los nicaragüenses que han acatado las medidas y que las van a seguir acatando. Y que yo espero, en la medida de lo posible también, que ellos vayan recuperando su vida como todos queremos, ¿no? Recuperarla. Porque hoy aquí en Miami, por ejemplo, hoy me quedé trabajando en casa porque creímos que la normalidad medio regresaba, pero ¿qué va? La situación se ha puesto totalmente peor. Hoy el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y no es fácil lidiar con un trabajo para nosotros así. Salir a la calle para hoy es un riesgo para nuestra familia, porque tenés que regresar
Y aunque recuerdes a tu familia en la casa, vos tenés que regresar cuando sos periodista y andás en la calle. Y sos el foco de contagio, querás o no querás. Entonces, nuestro trabajo también es bastante delicado. Gracias, Glenda, por la invitación y compartir con estos dos expertos que, la verdad, como les digo, estoy orgulloso de ustedes. Glenda, si me permitís 10 segundos, la repatriación no tiene ningún impedimento médico, sanitario ni epidemiológico. Importantísimo eso, la repatriación. Sí, la repatriación tiene que hacerse, pues. A Nicaragua. Tiene que hacerse, o sea, además, esos nicaragüenses son los que nos han estado mandando remesas, con los que se ha mantenido este país, y entonces tienen el derecho a regresar a su país, pero no existe ningún impedimento, absolutamente ninguno desde el punto de vista epidemiológico. El montón de nicaragüenses que pueden venir para acá no nos van a hacer más grande la epidemia. Definitivamente me ha encantado, un gran lujo tenerlos a ustedes. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay muchísimo interés, mucha información que ustedes el día de hoy han estado brindando. Los quiero felicitar por la labor que cada uno de ustedes realiza en medio de unas circunstancias y desafíos tan fuertes. Así que muchísimas gracias y gracias también a todos los que nos han estado acompañando por las diferentes redes sociales, en vivo, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Periscope y también en Facebook. Estábamos conversando con el doctor Carlos Hernández, el doctor Leonel Argüello y el periodista Arnulfo Peralta, periodista nicaragüense. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.